Segundo bloque del SD, vamos a hablar un poquito de San Martín. Antes vamos a usar como disparador un informe que preparó producción, un raconto. Una pequeña semblanza de este prócer, padre de la patria y libertador de América. A ver qué dice la producción del general San Martín. José Francisco de San Martín nació en Yapeyú en 1778. Siendo muy joven, viajó a España junto a sus padres, donde cursó sus estudios para ingresar al ejército. Todavía se discute si estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, pero lo cierto es que en alguna institución educativa aprendió latín, francés, castellano, dibujo, poética, retórica, esgrima, baile, matemáticas, historia y geografía. A los 11 años, ingresó como cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo ya tomó parte activa en numerosos combates en España y en el norte de África. En la guerra contra las fuerzas napoleónicas y ya con el grado de teniente coronel, fue condecorado con la medalla de oro por su heroica actuación en la batalla de Bailén. Con 34 años llegó a Buenos Aires, en donde se le encomendó la creación del regimiento de granaderos a caballo, que hoy lleva su nombre. Con ese cuerpo logró el triunfo en el combate de San Lorenzo. Junto al ejército de los Andes cruzó la cordillera y lideró la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Ese suceso le daría el empuje para atacar la ciudad de Lima, el centro del poder español en Sudamérica, y declarar así la independencia del Perú en 1821. Se casó con María de los Remedios de Escalada cuando ella tenía tan solo 15 años de edad. Tuvieron una sola hija, Mercedes Tomasa San Martín, a quien le redactó y dedicó sus máximas. Fundó una filial de la Logia de los Caballeros Racionales, que rebautizó con el nombre de Logia Lautaro, cuyo objetivo era la independencia y la constitución republicana. Según Mitre, San Martín había nacido para la guerra, con una constitución de fierro, una voluntad inflexible y una perseverancia en sus propósitos. El general dispuso que el sable que lo acompañó en todas sus campañas fuera entregado a don Juan Manuel de Rosas, asunto que los unitarios nunca le perdonarían a San Martín. Murió lejos de la Argentina, en Francia, a los 72 años. Prohibió la realización de funerales y de acompañamientos hasta el cementerio, pero sí pidió que su corazón fuese sepultado en Buenos Aires. Junto con Simón Bolívar, es considerado el libertador más importante de Sudamérica de la colonización española. En Argentina, se lo reconoce como el padre de la patria y se lo considera el principal héroe y prócer nacional. Ahí estaba el informe, el pequeño informe armado por la producción, a la voz de Luciana, sobre el general José de San Martín. Y hemos invitado esta noche al vicepresidente del Instituto Sanmartiniano de Santa Fe. Estamos hablando del profesor Carlos Pauli. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas Un gusto noches, para Carlos. nosotros. ¿Por qué sanmartiniano? Bueno, toda mi carrera de docente de historia, y ahora ya como jubilado, yo diría que San Martín es como una gran síntesis de toda nuestra historia, y más que nada porque, digamos, su figura coincide con los 50 o los 40 primeros años de nuestro andar como país, de nuestra patria, y justamente yo creo que toda su lucha, su vida, justamente tiene una cantidad de mensajes que no sé si son traducibles a la realidad de hoy,
pero sí es como una cantera, ¿no? Donde uno siempre va encontrando cosas nuevas y cosas que tienen actualidad, ¿no? Multifacético también como prócer o como héroe de la patria, tal cual planteaba el informe. Creo que me parece que uno de los aspectos que no se ha enfatizado suficientemente es el lado humano de San Martín, ¿no? Un poco lo predominante ha sido presentarlo como el héroe, el militar triunfante, y no se ha insistido tanto en la otra etapa, en la otra faceta de su figura, su renunciamiento, todas las contradicciones que tuvo que afrontar, las envidias, las persecuciones políticas, y ahí es donde yo creo que está lo más importante de su figura. Él tenía muy claro el ideal de la patria chica y el ideal de la patria grande, ¿no? Es decir, la patria chica era la tierra donde él nació, donde él, aunque estuvo poco tiempo, pero cuando él vuelve, una cosa también que es interesante, él pide al gobierno que le envíen soldados de Yapeyú, ¿no? Y de hecho hay cerca de 300 soldados que pertenecían a lo que habían sido las misiones, aquellas misiones jesuíticas, ¿no? Es decir, la patria chica, por un lado, pero a su vez, esa patria chica tenía que estar integrada a la patria grande. Que era América. Que era la América. Y ese ideal, él lo subordina siempre a la conveniencia personal. Por ejemplo, ¿cuántas veces le ofrecieron a él hacerse cargo del gobierno y él podría haberlo... Sí, embajadas, por ejemplo la embajada del Alto Perú, ¿no? La embajada del Alto Perú, eso es un... ahí yo creo que se pinta de cuerpo entero, ¿no? Yo le hago una pregunta, porque, digo, sin lugar a dudas es el prócer más importante, San Martín. Sí. Hay un dicho argentino, vos sos Maradona, Gardel y San Martín. Sí. De todos modos, qué curioso que el padre de la patria haya sido un hombre que vino desde España, formado en España, a combatir contra los propios españoles, ¿no? Porque él había sido un héroe en la propia España, digamos. Claro. Sí, ahí lo que hay que, digamos, lo más complicado de entender de eso es todo el contexto internacional. Bueno, a nosotros nos resulta complicado, lo que habrá sido en ese momento. Claro, claro. Es comprensible la desconfianza que generaba la presencia de San Martín, un hombre ya de 34 años cuando llega a integrar el regimiento de granaderos. No era un muchacho, era un hombre con un gran prestigio, una carrera militar excelente en España, pero a su vez él había visto lo que era España en manos de Napoleón, ¿no? Y eso le da a él la claridad de ver que eso no lo quería para América, ¿no? Y ahí estaría un poco la explicación de cómo, habiendo peleado en España, luego vuelve y viene a... Es la perinola de la vida. Se ofrece para... Se pueden tocar muchas cosas. Americana, ¿no? Bueno, y ahí también la paradoja de haber vivido tanto tiempo en Todo España, toma. pero también logrado llevar tan adentro los ideales libertarios de América, y que se convirtieron en su fundamento de vida Ese prácticamente. pongo toda. Sí, y ahí yo creo que uno de los aportes más importantes que él hizo a la América actual, yo diría, ¿no? Es haber entendido, junto con, digamos, así como Bolívar, la libertad, todo lo que hoy es, digamos, la América hispánica en su parte norte, cuando se encuentran en México, San Martín se da cuenta que los dos, ¿no? Y entre los dos podía haber conflictos de mando, digamos así, y que a su vez esa situación iba a ser aprovechada por terceros, los enemigos, y ahí es donde él decide, ahí es donde se nota también su entereza moral, ¿no? Es decir, renuncia se ofrece, digamos, a pelear al lado de Bolívar, pero al ver que eso es incompatible, el ostracismo, ¿no? Y ese ostracismo no es un olvido de la patria. Bueno, yo le iba a hacer esa pregunta porque me queda un minuto y quiero aprovecharlo.
Se conoce que San Martín vuelve a la Argentina. Vuelve y permanece en un barco, digamos, Sí. que no quiere bajar. Se conoce que le entregó el sable a Rosas, se conoce que esto fue tomado por la historia liberal, digamos, como una especie de traición. ¿Por qué termina en Boulogne-sur-Mer? ¿Por qué termina en Francia y no vuelve? ¿Por qué no muere en la patria? Él lo explica, sobre todo es interesante la correspondencia de él, sobre todo a Tomás Guido, a O'Higgins y a Castilla. Fundamentalmente, en el caso de cuando él vuelve en 1829, para él es un sufrimiento la lucha interna. Inaudito, que dos de sus hombres de Lavalle y Dorrego, que habían sido granaderos, que en Río de Janeiro se entera que Lavalle lo ha destituido, y en Montevideo se entera que ha sido fusilado, y que el único camino que queda es la guerra civil, y que él a su vez tiene que ser el dictador. Lavalle le ofrece el gobierno, dice, usted es el único que puede... Sí, voy a poner orden. Y dice, yo me tengo que convertir en un dictador. Por eso le reconoce a Rosas, claro, el orden, digamos. Claro. A pesar de los abusos. No, y a Rosas sobre todo la defensa de la soberanía. Profesor, gracias por venir, de verdad, cortito. Lamentable que no podamos... No, es lamentable porque es apasionante. Sí, todo esto, es verdad. interesante. Muchísimas gracias, pero hay dos jóvenes que nos quieren contar la travesía por los Andes. Va a ser después de la pausa, ya venimos. Muy bien.